Buenas tardes, audiencia. Un gusto estar con ustedes, compartir este momento. Bueno, como dijo Julio, mi nombre es Laura Burgos, soy licenciada en Psicología de la Universidad Kennedy. Tengo un posgrado de formación en Terapia Cognitiva Contemporánea. Y quisiera comenzar este espacio diciendo una frase que cita Søren Kierkegaard, que dice así: la vida solo se aprende mirando hacia adelante y se entiende mirando hacia atrás. No somos casos clínicos interesantes, sino somos seres humanos completos. Lo que es el trabajo de psicología, creo que hay mucho para poder explayarse. En lo personal me dedico a la atención de pacientes adolescentes, adultos mayores, pareja y familia. Atiendo en manera particular distintas problemáticas, crisis vitales en distintas etapas del desarrollo. Pueden ser separaciones, acompañamiento en duelos, enfermedades terminales o oncológicas, otros síndromes, otros trastornos y cuadros psicopatológicos. El posgrado en sí es muy bueno para lo que es el abordaje de fobias, de ataques de pánico, depresión. Que hoy debe haber mucho de eso, ataques de pánico, sí. depresión, por Sí, la situación misma que se está viviendo trastornos de ansiedad, socialmente y demás, ¿no? El tipo de abordaje es ecléptico, y se preguntarán ¿qué significa ecléptico, no? Bueno, la psicología ofrece distintas ramas de abordaje, de encuadre dentro de lo que es el contexto terapéutico. Habrán escuchado de psicoanálisis, del abordaje sistémico, existencialista. Hay distintos modelos teóricos para arribar lo que es el conocimiento de la problemática humana, del aparato psíquico, de qué es lo que el paciente necesita en función de lo que viene a ser su motivo de consulta. Esto se levanta, en mi caso lo hago a partir ya de lo que es la llamada telefónica, cuál sería el motivo por el que se acerca. Y bueno, una vez concertada la entrevista, que ya en el consultorio voy escuchando y puede venir con un tema muy específico o se puede armar lo que es el motivo de consulta. Creo que lo importante es, al momento de elegir un profesional, además de en las sucesivas entrevistas que tengan, es ver qué resultado a ustedes le puede dar. O sea, que se hayan sentido comprendidos, contenidos, aliviados, porque la idea es que el síntoma se reduzca, se vaya. Bueno, después con el abordaje voy a explicar un poco cómo se llega a eso, pero creo que para nuestros oyentes lo importante es saber que cuando comienzan una terapia, para poder salir de ese malestar, pueden establecer un buen vínculo con el terapeuta. Un vínculo donde, insisto, se sientan contenidos, entendidos y sientan que, bueno, va mejorando, que los objetivos a los que apuntan se van logrando. Eso es lo más importante. Es muy útil encontrar un profesional altamente capacitado, pero también es muy útil encontrar un profesional no solo con experiencia dentro de lo que él hace o ella hace, sino con experiencia de vida, ¿sí? Que sepa ubicarse, tener esa empatía que realmente también necesita el paciente, o sea, tanto un buen profesional como una buena persona. Por ejemplo, con el abordaje que hago, que es un abordaje donde el terapeuta es activo, la terapia TCC, que se llama terapia cognitiva conductual, para que le entiendan la audiencia, es un empirismo colaborativo. ¿Por qué empirismo y por qué colaborativo? Porque participan tanto el paciente como el terapeuta, y empírico porque los ejercicios que se dan, digamos las tareas para el hogar, por así decir de alguna manera, tienen que ser consensuadas con el paciente y después se establece un puente con la próxima sesión. Y bueno, él puede ir viendo cuáles son sus avances. Si también lo hace, lo tiene que hacer el terapeuta, ¿no? O sea, tiene una etapa que es un inicio de tratamiento, una evaluación, donde se
ve cuál es el diagnóstico en función, hoy, bueno, ya estamos en el DSM-5. El DSM-5 es un manual de criterio diagnóstico que rige la comunidad científica médica, para que todos digamos, bueno, esto es un trastorno de ansiedad, que en realidad tiene un nombre con letra y con números, ¿no? Pero que sepamos que estamos hablando de... Es importante el diagnóstico que tenga el terapeuta del caso clínico o de la persona que tenga delante, ¿no? A mí me ha sucedido que vienen, por ejemplo, hoy por hoy el trastorno de pánico está casi, diría, sobrediagnosticado, ¿sí? El trastorno de pánico. Entiendo, o sea, esto no es, digamos, poner en contra a la comunidad médica clínica, ¿no? Pero bueno, hay que tipificarlo y el paciente cree que tiene un trastorno de pánico y de golpe viene al consultorio y bueno, ¿cuál es la sintomatología de un trastorno de pánico que después vamos a referir? Y cuando uno trabaja con este abordaje donde se detectan, o sea, lo que hace la terapia cognitiva contemporánea o cognitiva conductual, es en realidad trabajar sobre un conjunto de creencias que hasta cierto momento pudieron ser funcionales, en otro momento disfuncionales, por eso lleva a consulta, son creencias nucleares, ver cuáles son las creencias intermedias y los pensamientos automáticos. ¿Qué es esto, pensamiento automático? Bueno, depende del cuadro clínico, si es un trastorno de ansiedad, si es una depresión, que son los más preponderantes. Pero, a ver, no soy capaz. No sirvo, por ejemplo, una persona depresiva, o esto me va a salir mal, porque anticipan negativamente. Entonces, uno lo que hace, este enfoque lo que permite es ver la tríada cognitiva, es pensamiento, emoción, conducta, ¿sí? Entonces, ver cuáles son, o sea, si es el pensamiento, si es la emoción, o sea, se afectan bidireccionalmente esa tríada cognitiva y tiene que ver con la visión del mundo, de sí mismo y de la experiencia. Entonces, en función, a ver, dice, me siento muy triste, o me siento ansioso, o me siento, bueno, ustedes, a ver, si tendrían que hablar de emociones, ¿qué dirían? O sea, principalmente, o sea, reconocer qué es la emoción que me está surgiendo, que esto se le enseña también al paciente. Correcto. ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? A diferenciar, o sea, un sentimiento de una emoción. A veces dicen, esto pienso, y en realidad están hablando de un sentimiento. Y a veces dicen, esto siento y es un pensamiento. Entonces se lo educa. Se lo psicoeduca, se llama, en lo que sería su problemática. Se le explica cómo uno va a trabajar, se trabajan con actividades, o sea, con distintas técnicas. ¿Qué es lo que tiene específicamente? Hay pacientes que lo demandan, hay pacientes que no. El punto es que si uno le dice, bueno, vos tenés una depresión o tenés un trastorno de ansiedad, a veces se terminan comportando como el diagnóstico uno se lo dijo. Entonces es una profecía autocumplida. Mejor es que el terapeuta lo tenga porque sí tiene que tener un lineamiento de trabajo. Eso es una condición que necesita el terapeuta, obviamente, para direccionar la cura. Esto se entiende la mejoría, ¿no? Curas no se prometen, no hay promesas en lo que es el tratamiento terapéutico. Es una activación conductual. ¿Qué es una activación conductual? El paciente se le dice, bueno, a ver, dice, no estoy disfrutando, no miro la tele, no salgo con amigos, no voy poco al trabajo. Obviamente que cada patología tiene un grado, ¿no? Que puede ser moderado, leve, moderado, severo. Generalmente el paciente con depresión está muy desorganizado, además de desmotivado. Esto de la activación conductual se le dice, bueno, a ver, decime 5 actividades, 3 actividades, depende del, digamos, cómo él pueda expresarse, que por dominio y agrado te gusten. ¿Qué es dominio y qué es agrado? A ver, ustedes, una actividad que dominen bien de 1 a 5 y que además le agrade. A mí... Yo, por ejemplo, en cocina 2, pero comer me encanta, 4. Te hago 2 en una. Por dominio, o sea, jugás bien. Jugaba bien ya, hoy 54 años con una rodilla rota, no olvídate. Bueno. Ya eso ni un psicólogo me lo cura. A ver, si del 1, ¿para qué sirve el dominio del 1 al 5 y el agrado del 1 al 5? Para tratar de que ese paciente se reencuentre con actividades que le generen placer, porque es eso donde tiene que volver a incorporarse, a ganar la posibilidad de poder hacer disfrutar. Lo que le guste, claro. Exacto. Entonces, y hacer lo que le gusta lo va a llevar al disfrute. Exacto. Entonces,
se retroalimenta, ¿sí? Ujú. Lo que hay que sacarlo es de esa retroalimentación. Yo estoy haciendo, la audiencia no me ve, un círculo así como que tiene principio y no tiene fin. Entonces, lo que hay que hacer es una dinámica espiral que vaya para arriba, ¿sí? Es decir, que pueda salir de esas circunstancias que hace que se repita siempre el mismo círculo, que se retroalimente positivamente. Entonces se trabaja sobre eso, se le organiza una agenda. O sea, a ver, decime de lunes a viernes de 6 de la mañana a tal hora de la noche, ¿qué haces? Me ha pasado tener una paciente que cuando le hice ese planteo y trae su agenda, vimos la agenda y realmente tenía muchos baches donde ni tan siquiera disfrutaba el tiempo de ocio, que yo le llamo ocioterapia, que también es bueno a los pacientes Esa es la materia que ansiosos. siempre apruebo, la ocioterapia. Así, entonces a vos hay que mandarte a trabajar. Ay, ¿sabés qué? Mira, no sé cómo hago, pero tengo ocioterapia y trabajo casi 14 horas por día. No sé cómo hago Hay todo. que bajar tu A lo nivel de mejor exigencia, ¿no? hago la ocioterapia dentro del trabajo, o sea, meto dos en uno. ¿Cómo Bueno, metemos? bueno. Entonces, cuando se hace esa programación de agenda, organización de agenda, y el paciente se va viendo, ¿sí? Cómo está estructurando su vida. Reestructuración cognitiva es sobre las creencias o esos pensamientos automáticos. A ver, en un trastorno de pánico, ¿qué dice el paciente? O sea, la sintomatología pasa a nivel, digamos, fisiológico y a nivel psicológico. Ejemplo, hiperventila. ¿Qué es hiperventilar? Se le acelera el corazón. Bueno, ustedes que están en deporte lo deben saber. Entonces, tienen en lo psíquico, tienen miedo a morirse, ¿sí? A volverse locos. También me ha pasado que ha venido otra paciente y dice, tengo miedo a volverme loca, tengo miedo a morir. ¿Y cuántas veces te moriste? ¿Y qué es esto? Es salir a contrastar a la realidad los pensamientos que la abruman, ¿sí? Entonces, la verdad que no se murió nunca, ¿sí? Excepto que tenga una patología cardíaca, pero que no estaría hablando por otra parte, ¿no? O sea, la paciente, pero que ese es otro tema que cuando viene a consulta, cuando hablo de abordaje ecléctico, también hablo integral. Es decir, el paciente cuando se sienta conmigo entre la primera y como mucho la segunda vez, sabe que en algún momento va a tener que ir a un médico clínico, si, depende, si es un trastorno de alimentación, tendrá que ir a una nutricionista, que puede ser derivado de un tratamiento combinado, sea un psiquiatra, porque necesita tratamiento psicofarmacológico. O sea, se trabaja en equipo, se trabaja en red. ¿Y por qué esto también? Es importante descartar porque uno no puede solamente ver lo psíquico, ¿sí? Hay ejemplos de depresiones que tienen que ver con un problema de tiroides, ¿sí? Entonces hay que descartar cuál es la patología orgánica para trabajar con lo psíquico, o sea, tenerlo muy, muy claro eso. Cuando un paciente decide llamar por teléfono, hay lo que nosotros le denominamos el concepto de demanda, que eso es clave para un tratamiento. Es decir, si no hay demanda, no hay paciente, si no hay paciente, no hay tratamiento posible. Correcto. Con lo cual, eso es la primera condición para ingresar en un tratamiento, porque la demanda, el paciente, como para ser muy clara, tiene que venir del paciente. Y si no, uno de alguna manera puede generarla. Pero si uno quiere que haya cambios, la demanda tiene... Díganme ustedes si no, ¿cuándo consiguieron mejores cosas en su vida? ¿Cuando se los pidió la señora, la pareja, el vecino y qué sé yo? Supongo que cuando ustedes han querido realmente ese cambio. O no. Y cuando vos derivas a una persona, le decís, necesitas un psiquiatra, bueno, la fantasía que le corre es estoy loco. Y no tiene que ver con la locura ir a consultar a un psiquiatra. En realidad tiene que ver con la prudencia, ¿sí? Y con, bueno, a ver... tiene mucho que ver con lo neurológico, digamos, ¿no? Exacto. Es a lo que iba. Uno llega a un momento, yo trato de... Si bien lo aclaro de entrada, trato de adoptar todas las instancias en el tratamiento para que justamente el paciente pueda ver cuál es la diferencia de su trabajo terapéutico a cuándo es necesario insertarlo en el marco de un tratamiento psicofarmacológico, para que él pueda apropiarse y valorar su espacio terapéutico y su trabajo, ¿sí? Y después decir, bueno, entonces la medicación me ayudó a tal o cual cosa, o realmente la necesito. Hay pacientes que sí son, están de acuerdo con la derivación, y otros que son más reticentes y llegado el caso
se negocia o no se negocia, y cuando no se puede negociar, el paciente se va, obviamente. O uno decide no continuar con el caso, ¿no? Porque realmente es agotador para el paciente y es agotador para uno. Porque Perdón, es una cuestión, Laura, perdón, Julio, no. es una cuestión biológica, como Sí, decía, como los neurotransmisores, claro. ¿sí? Generan, o sea, es una cuestión química. Lo que viene a hacer el psicofármaco es actuar químicamente sobre algo que ya la palabra no lo permite. Y cuando ingresa el psicofármaco, en los casos donde sí o sí se necesitaba un psiquiatra que intervenga, se nota porque el fármaco permite justamente la palabra esa que faltaba. Que, a ver, permite, nosotros le hablamos de la representación, o sea, simbólica, la puesta en palabras del problema psíquico. Es terapia cognitiva contemporánea. ¿Por qué es contemporánea? Porque además de tener la influencia de lo que es, ¿qué es esto de cognición? Cognitiva, contemporánea. Las cogniciones son los pensamientos, ¿no? Contemporánea es porque toma un abordaje de modelos teóricos de tercera ola. ¿Qué son? La terapia de aceptación y compromiso, la terapia analítica funcional, mindfulness y neurociencias, que es ya algo muy poquito estuvimos hablando. La neurociencia se ocupa de las bases neuropsicológicas de la conducta humana, ¿sí? Ejemplo, el área de Wernicke, es el área de asociación del lenguaje. Bueno, entonces para ver en una patología qué está afectado y por qué resulta teniendo esta conducta o tal otra conducta. El sentido del humor es muy bueno en lo que es el contexto terapéutico. Incluso vos que hablabas de las relaciones de pareja, es muy interesante para poder decir, bueno, hay una teoría, ¿no?, de Freud con respecto al chiste. Pero lo que hace el sentido del humor es bajar el nivel defensivo del otro y permitir a través del humor, la ironía, que es otra cosa, ¿eh? Exactamente. Poder decir aquello. Hay quien escribe, el doctor Javier Camacho, que es el director de donde estudié el posgrado de formación, ha hecho estudios sobre el humor, sobre fidelidad e infidelidad en las relaciones de pareja, pero sí, los americanos, porque esta teoría, este modelo teórico viene de los Estados Unidos, miden absolutamente todo, hasta la risa. Por eso hablaba de que es científicamente validado, porque está todo medido. Hay un modelo teórico que se queja un poco de lo que es la terapia cognitiva conductual, pero en realidad hay mediciones realizadas y está comprobado. De hecho, los primeros que se pusieron a investigar sobre esto es porque en el psicoanálisis, ejemplo, el tratamiento para la depresión no daba resultado. Y eran psicoanalistas, después se incursionaron en este modelo teórico. Me resulta muy interesante, es un paso que voy a dar posteriormente para capacitarme. Habla sobre los valores. ¿Cómo es este enfoque? No solamente desde el punto de vista axiológico, o sea, la justicia, la verdad, o sea, eso es la axiología, sino de qué es lo importante. Es una técnica que resulta mucho. Yo acá hablo de técnica porque la especialización en terapia de aceptación y compromiso no la tengo una noción, o sea, ¿qué es lo importante? Y en el momento que viene a consultar, a ver, ¿qué es lo importante? En una pareja sola resulta tanto en los tratamientos individuales como de pareja o familia. ¿Qué es lo importante en este momento? Si tuvieses que ir a una consulta, ¿qué es lo importante para vos en el trabajo? ¿Qué es lo importante para vos en tu pareja? ¿Qué es lo importante? Entonces, esa escala de importancia que tiene que ver con un valor que vos le asignás, o sea, a ver, ¿qué es para vos importante? Traten a cada uno de pensar qué es para vos lo importante. Ejemplo. Para mí lo importante con una pareja es tener un proyecto en común y llevarlo a cabo. Bueno, sí, de hecho la pareja se constituye. O sea, hay 4, no sé si me acuerdo de los 4, pero la pareja se trata de un proyecto común, ¿sí? Bueno, de las relaciones sexuales, obviamente, de la intimidad. Y me olvido de 2 puntos más en este momento, ya me vendrán, pero eso es lo que constituye una pareja. Y decías, para mí lo importante es tener un proyecto en común. Claro, un proyecto en común. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las cualidades de acción que vos, junto con tu pareja, determinan? ¿Qué es una cualidad de acción, Laura? Es, bueno,
para vos el título es importante para mí tener un proyecto en común. ¿Qué hace vos, qué hace tu pareja para que ese proyecto en común se pueda poner en marcha? Entonces, esa técnica le sirve al paciente, porque cuando puede focalizar en lo que es importante, trabajan en consecuencia, ya sea en el modelo individual o en el modelo de pareja. Ese proyecto en común, en el caso que sea de importancia, para vos, del 1 al 10, ¿qué nivel de importancia tiene? ¿9? ¿Para mí? Sí, 10, 8. No, quizás un 8, sí. 8. Bueno, entonces le hago la misma pregunta a la pareja, porque ahí voy a detectar lo que vos estás preguntando. Y si para la pareja me llega a decir, no, ese proyecto para mí tiene un grado de importancia de 3, y tenemos que ver, ahí ya entramos en otro tema. Claro. Que es, bueno, estos chicos, si para él es 3 y para ella es 8, tenemos un problema. ¿Es soluble o es indisoluble? ¿Sí? Bueno, seguramente va a ser soluble porque tienen ambos un proyecto en común. Pero ya se entra en otra temática, ¿sí? Que generalmente puede llegar a terminar siendo un tema de consulta. A él no le importa que yo tal cosa, y entonces vienen los idas y vueltas de lo que es una pareja. La comunicación en la pareja. Hay una teoría del amor que es de Stenberg, ¿sí? Que habla de intimidad, pasión y compromiso. Y es muy interesante. Bueno, la pasión, me imagino que ya todos somos mayores de edad y deben saber a qué me refiero, que es a la intimidad sexual. La pasión. La intimidad, o sea, recién dije intimidad sexual, pero la intimidad en sí mismo tiene que ver con el grado de compañerismo, de acompañamiento que experimenta una pareja, en lo que serían tus autorrevelaciones a tu pareja y la de tu pareja hacia vos. La dinámica en la pareja siempre es bidireccional, ¿no? Entonces, ahí, cuanto mayor sea el grado de intimidad, ¿sí?, mayor va a ser la comprensión. ¿Por qué hablé de triángulo? Que dije pasión, intimidad, compromiso. Cuanto más sube la intimidad, aumenta el compromiso. ¿Se entiende? Sí. Te quedás ahí como pensando. Ustedes no le ven la cara, pero yo sí. Voy en cámara lenta, pero sí. Entonces, estos 3 puntos caracterizan a determinadas parejas, porque no todas las parejas tienen estos 3 puntos en común. Hay parejas que se unen simplemente por la intimidad sexual, o por la pasión, yo le llamo intimidad, pero es la pasión, ¿sí? Otras que realmente el amor que ellos quieren profesar y quieren para ellos o quieren transitar es pasión, intimidad y compromiso. La pasión pueden estar extraordinariamente bien, pero necesitan de tener intimidad, que es sentir al otro cerca de uno, en el mismo camino, en la misma ruta, o entendiéndose, o comprendiéndose, o acompañándose, que va a aumentar el compromiso, porque si yo entiendo que él quiere o ella tal o cual cosa, en realidad tengo que hacer acciones consecuentes que me comprometan en el proyecto de ella y en el proyecto o de ella o de él, ¿no? De los modelos teóricos que hablé del psicoanálisis, por empezar, sí quiero decir que cada modelo teórico va a tener su método y su técnica, ¿sí? Bueno, uno es el psicoanálisis, después tenemos la terapia sistémica, donde ve a la familia o al grupo. O sea, la terapia sistémica va a estudiar las interrelaciones, cómo es la forma de comunicarse, ¿sí? El existencialismo, que toma en cuenta la trascendencia del hombre, o sea, el hombre es libre para ser responsable. Es muy, muy interesante porque al tomar la parte espiritual, aquellos que, bueno, nosotros acá con Gaby, que la tengo al lado mío, a la cual también le agradezco el haberme hecho de puente con Julia y con la gente que está aquí en la radio acompañándome. Nosotras somos cristianas evangélicas, nos congregamos en el Centro Familiar Cristiano de Martínez. Yo soy católico apostólico romano. Bueno, pero tenés fe. No tiene nada que ver. O sea, cada uno lo importante es con que la religión que profese. La idea de Dios, ¿sí?, o espiritual está en las personas, ¿no? Exactamente. Entonces se aborda desde ese punto de vista cómo trasciende el hombre su existencia. Ese es el abordaje, que no es lo que hago yo tampoco en este momento, es muy, muy interesante. Sí, toma la parte espiritual.
Bueno, la terapia cognitiva conductual. ¿Y me queda alguna otra? Sí, hay otros modelos, Gestalt. Bueno, cada una va a tener sus técnicas, su forma de intervenir, sus tiempos, el encuadre. El abordaje psicoanalítico va a tener más en cuenta el pasado del paciente. De por sí, cuando un paciente viene a consulta hay un síntoma, ¿sí? Si va a ser un niño, el niño generalmente es la expresión de un síntoma de la familia, de la pareja parental, de la pareja de padres. Si es el adulto, bueno, va a traer uno, no sé, puede ser varias sintomatologías, ¿no? Por eso se habla de cuadro psicopatológico, de síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas. El psicoanálisis va a incursionar más en el tiempo pasado. Hablaba de síntoma porque, ¿qué síntoma? Es qué le está pasando, qué le genera malestar. Cuando cortamos, hablaban acá de cuándo uno sabe si va a terapia, si no va a terapia, cuándo lo necesita, y es algo como mucho más sencillo. Uno va del psicólogo porque se siente mal, ¿sí? Y es un malestar que por lo general fue a su clínico y no tiene nada, ningún estudio clínico que respalde un malestar, entonces generalmente los médicos clínicos sí nos derivan los pacientes, o la misma persona dice, yo voy a un psicólogo porque quiero saber qué es lo que me está pasando. Que me ayuda a desenredarme, ¿no? Exacto, sí. Así que el modelo teórico del psicoanálisis entraría más sobre el pasado. El síntoma tiene un factor predisponente, uno precipitante, que es el que lo trae a consulta, y uno de mantenimiento. Esas son las 3 patas del síntoma con las que trabajamos nosotros. Depende del abordaje, vas a hacer más pie acá que allá o allá, ¿sí? O sea, más en el pasado, en el presente, o bueno, a ver cómo se direcciona hacia el futuro, ¿no? No podemos estar pensando en el futuro si en el aquí y ahora el paciente realmente está mal, ¿sí? Entonces, seguramente lo que le pase en el aquí y ahora tiene que ver, una de las cosas que se pregunta es, a ver, esto que te está pasando, ¿cuánto hace que te pasa? ¿Sí? Del 1 al 10, ¿cuál es la intensidad? ¿En qué momentos te pasa? ¿O en qué estación del año te pasa? ¿Verano, invierno, otoño, a la mañana, a la tarde, a la noche, fines de semana, de vacaciones, en el trabajo, con la familia? O sea, ¿cuál es el contexto? Eso se hace también un análisis funcional, un análisis en cadena. Y alguno te dirá las 24 horas todos los días. Bueno, este modelo teórico lo que hace es ver cuál es la conducta problema. La conducta problema va a tener un antecedente y va a tener un consecuente. Entonces se trabaja sobre el antecedente para que cambie el consecuente, ¿sí? Entonces, lo que hoy le pasa seguramente tiene que ver con su historia. ¿Cuáles son los predisponentes? Pueden ser genéticos, ¿sí? Pueden ser familiares. Generalmente nuestros padres tienen mucho que ver también. Aunque no voy a caer en el error de que por culpa de mi papá o mi mamá, no. Señor, señora, o Laura también, hacete cargo de tu historia, ¿sí? Porque ya somos todos mayores de edad, claro. ¿Sí? Entonces, está bueno que de poder decir, bueno, sí, seguramente papá o mamá se pudieron haber equivocado o hicieron lo que pudieron. Yo digo, barra lo que quisieron, ¿sí? Y hoy la vida es esta la que tengo, claro. ¿Qué quiero hacer yo con esto y cómo yo lo quiero cambiar? ¿Sí? Esa es la realidad. Para lo cual voy a tener que integrar en un espacio terapéutico aquellos aspectos buenos y malos tanto del linaje paterno como del linaje materno, pero en función de lo que yo quiera de ahora en más. Para mejorar mi presente. Por eso se trabaja con objetivos de terapia. ¿Sí? A ver, ¿qué viniste a buscar? Recientemente vino un paciente que es su segunda etapa del tratamiento y me dice, yo estoy muy ansioso. Fue maravilloso, está todavía, pero en cualquier momento cambio la frecuencia porque también este abordaje tiene una evaluación, un tratamiento y después se va haciendo una etapa de mantenimiento donde se distancian las sesiones, ¿sí? Y después hasta se le puede hacer un seguimiento también al paciente. Y yo estoy muy ansioso. Entonces, me parece que tengo pánico porque dije que están sobrediagnosticados los trastornos de pánico y resulta ser que en realidad cuando uno le dice, bueno, tenés esto, esto y esto, ¿qué pensás, qué sentís? O sea, yo le hago le muestro una hojita con la que trabajo, que es, bueno, frente a qué situación, qué es lo que pensás, qué es lo que sentís, pensamiento, emoción, conducta, ¿sí? A ver, frente a esa situación, cuando te venga ese pensamiento, yo te pido que formules un pensamiento alternativo, ¿sí? O que no anticipes negativamente. En este caso era un trastorno de ansiedad. Es un trastorno
sí, o sea, ya está mejorando, pero vino con un trastorno de ansiedad. Se hace una escala de evaluación también de trastorno de ansiedad o de depresión. Se mide y se retestea a los 3 meses. Bueno, frente a esa situación que te origina ansiedad, malestar, plantea un pensamiento alternativo. ¿Qué se te ocurre? Entonces, cuando hacen este ejercicio, que es parte de lo que es la reestructuración cognitiva, o salí a contrastar con la realidad del 1 al 10 lo que estás creyendo, ¿cuántas veces te sucedió? Soy un desastre en la escuela, ¿no? Y decime, ¿cuántas veces te sucedió? ¿Cuántas veces te sacaste 0, 1, bueno, 0 no, 1, 2, 3, 5? Y cuando uno hace ese ejercicio, comprueban que en realidad es mucho menos de lo que ellos están, digamos, autoadjudicando esa creencia. Y surte un efecto extraordinario, rapidísimo, muy, o sea, a ver, nada es mágico en psicología, esto no es la lámpara de Aladino que frota y sale Aladino. El paciente es un actor de su propio tratamiento. Obviamente nosotros como terapeuta lo tenemos que acompañar, pero yo digo que somos los 2 expertos. Uno es experto en lo suyo y él es experto en sí mismo. Total. Es una historia que va a hablar de las emociones. Dice así: cierta persona, después de comprarse una casa nueva, decidió plantar un hermoso césped. Trabajó en ello todas las semanas, haciendo lo que le indicaban los libros de jardinería. Su mayor problema era que crecían incesantemente dientes de león por todas partes. La primera vez que encontró uno, lo arrancó, pero al poco tiempo salieron más, así que acudió a una tienda especializada en jardinería y compró un producto para eliminarlos. La estrategia funcionó durante un tiempo, pero después de las lluvias de verano volvió a encontrar dientes de león. Así que se pasó todo el otoño arrancando hierbas. Al siguiente verano pensó que ya no brotarían más dientes de león porque en invierno no había visto ninguno, pero de repente una mañana encontró dientes de león por todas partes. Entonces decidió que el problema era el tipo de hierba. Así que se gastó una fortuna en reemplazarlos. Esto funcionó durante un tiempo. Era muy feliz. Justo cuando empezaba a relajarse, apareció un nuevo diente de león. Un amigo le dijo que todo ello se podía deber a que el jardín de su vecino tenía dientes de león. Así que llevó a cabo una campaña para que todos sus vecinos eliminasen los dientes de león. Al tercer año ya estaba desesperado. Los desagradables hierbabajos seguían campando a sus anchas, de manera que después de consultar a un experto local y a todo tipo de libros sobre jardines, decidió acudir al Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Después de varios meses de espera, recibió una carta. Estaba muy excitado. Por fin un poco de ayuda. Abrió el sobre y leyó lo siguiente: distinguido señor, hemos analizado su problema y consultado a numerosos expertos. Después de deliberaciones, hemos concluido que podemos darle un buen consejo. Le aconsejamos que aprenda a querer a esos dientes de león. Podemos contar esta historia tantas veces como creamos necesario. ¿Cuál es el objetivo? Es llegar a que los clientes digan: ya entiendo, este es el diente de león. ¿Para quién es ustedes el diente de león? ¿Cuál es el papel del diente de león acá? ¿Pudieron encontrarlo? La emoción, lo que sentimos. Claro. O sea, sentimos malestar, ¿sí? Porque estamos hablando del contexto terapéutico, pero la emoción va a estar. La emoción, claro. La emoción hay que reconocerla y poder trabajar con ella. Puede ser el diente de león, pero está dentro de un lindo contexto, que era el resto. ¿Sí? No hay que luchar en contra de la emoción, sino poder aceptarla y poder ir viéndosela con ella. Hay que darle la bienvenida.